Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aldo Navarro, alumno de la maestría en Ciencias en Agrobiotecnología de la asignatura Fisiología y Bioquímica Vegetal, impartida por el doctor Carlos Arias Castro. Mi equipo está conformado por Daniel Estefanía, Eugenio Salvador y su servidor. A continuación, les estaremos exponiendo el trabajo referente a los reguladores de crecimiento y su impacto en el desarrollo de las plantas. Referente al contenido, para esta plática está agendada exponerles una breve introducción, el objetivo general del trabajo, la clasificación y la interacción de los diferentes reguladores de crecimiento, así como exponerles información específica de los fitorreguladores sintetizados de manera endógena, como lo es el ácido jasmónico y el ácido indolacético, y de manera sintética el regulador de crecimiento conocido como 2,4-D. Como breve introducción, se sabe que los reguladores de crecimiento son moléculas de señalización presentes en cantidades pequeñas. Estas influyen en aspectos muy específicos funcionales en el desarrollo de la planta. Es importante mencionar que la autorregulación de estas moléculas está autorregulada por vías biosintéticas, catabólicas y de conjugación. El objetivo principal de este trabajo es recopilar información sobre ciertos reguladores de crecimiento que existen actualmente y que tienen un impacto en el desarrollo de las plantas, tanto a nivel celular como a nivel fenotípico. Existe una serie de reguladores de crecimiento, entre los cuales destaca 5 de los principales de estos fitorreguladores. ¿Cuáles son? Bueno, están presentes las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno. Y otros también de importancia en el desarrollo de las plantas están los brasinesteroides, el ácido salicílico y el ácido jasmónico. Entonces, cada uno de estos reguladores de crecimiento tienen una integración muy específica en determinados procesos fisiológicos de la planta, como lo viene siendo la germinación, el desarrollo de raíces, tallos, hojas, frutas, al igual que participan en los estreses ocasionados por factores bióticos y abióticos en las plantas. Entonces, para estos procesos fisiológicos, no solamente participa un solo regulador de crecimiento, sino que se ven implicados en la interacción de más reguladores de crecimiento para cada uno de los procesos fisiológicos aquí ya mencionados. Referente al ácido jasmónico, el ácido jasmónico interviene en múltiples procesos fisiológicos. eh, en el que vamos a estar haciendo más énfasis, van a ser en las señales de defensa ante agentes externos. Entonces, para que, para que, para que la síntesis de este regulador de crecimiento se vea iniciada, pues principalmente tiene que haber una interacción con el ambiente, en donde pues ya están involucrados factores abióticos como lo es el exceso de sales, falta de agua, temperaturas extremas, y como factores bióticos están las heridas ocasionadas por un agente externo a tejidos vegetales. ¿Cuáles son estos agentes externos? Bueno, están las plagas y las enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus, por mencionar algunas. Entonces, ante estos estreses, las plantas generan una respuesta. Entonces aquí es donde se ve implicado uno de los reguladores de crecimiento, como lo es el ácido jasmónico y sus derivados. Estos componentes de la vía de transducción de las señales en los mecanismos de defensa de las plantas inducen la expresión de genes que codifican proteínas específicas.
Por ejemplo, por mencionar algunas, los inhibidores de proteasas, las enzimas que están implicadas en la biosíntesis de flavonoides, osmóticas y lipoxigenasas. Entonces, estas respuestas de defensa, pues se considera como una respuesta activa, conocida como resistencia sistémica inducida. Esta se basa a que luego de ser expuestas las plantas a un agente inductor, activan sus mecanismos de defensa en el sitio de infección, así como en las áreas distantes de la planta. Entonces, las plantas, al estar expuestas ante situaciones de estrés, han logrado desarrollar mecanismos de defensa. Este hecho ha determinado que se hayan estudiado las respuestas de las plantas ante estímulos ocasionados por factores bióticos y bióticos, como viene siendo la infección por algún patógeno o herida, o excesos de salinidad, bajas temperaturas, falta de agua. Pero esta función reguladora no solamente se ve implicado los jasmonatos, sino que también están involucrados otros reguladores de crecimiento, como son los silicatos, el etileno, el ácido abscísico y las especies reactivas de oxígeno. Dentro de la biosíntesis y la regulación de jasmonatos, el ácido jasmónico y sus derivados, llamados jasmonatos, son compuestos de origen lipídico. Estos actúan como moléculas de señal para las respuestas de las plantas a diversas situaciones de estrés y participan en diversos procesos, como viene siendo el crecimiento y el desarrollo. Estos a su vez juegan un papel importante ante heridas ocasionadas por patógenos y plagas. Las formas más abundantes del ácido jasmónico, principalmente, pues los jasmonatos o el ácido jasmónico y el metil de jasmonato o metilácido jasmónico. Entonces, estos derivados, estos jasmonatos, se pueden sintetizar en toda la planta, pero a su vez tiene una mayor actividad cuando los tejidos son jóvenes, como vienen siendo los ápices de los tallos, las raíces, hojas jóvenes y frutos inmaduros. Entonces, ante un estímulo ocasionado por un agente externo, esto causa la producción de una molécula llamada cistemina. Entonces, esta cistemina llega a un receptor. Este receptor ubicado en la membrana lipídica, ya que este regulador de crecimiento es de origen lipídico, es donde inicia, donde viene la activación de las vías de síntesis para el precursor del metilhasmonato. Entonces, este receptor, al llegar esta molécula conocida como cistemina, provoca una acción enzimática en la membrana de lípidos, que aquí lo estamos viendo. Entonces, mediante una acción enzimática generada por las fosfolipasas, activa la vía del ácido linolénico. Entonces, esta vía del ácido linolénico es, es el precursor para la generación de los jasmonatos y del metilhasmonato. Pero para que esto ocurra, se necesita una serie de pasos. Esta serie de pasos, ¿qué incluye? Bueno, incluye la lipoxidación, la ciclación y la beta-oxidación, que esta a su vez pues es transformada en ácido 7-isohasmónico, y en condiciones naturales esta se isomeriza para generar nuestros productos finales, que es el ácido jasmónico y el metil de jasmonato. Entonces nos preguntamos, ¿dónde ocurre esta biosíntesis? Bueno, se ha identificado que esta síntesis de jasmonatos requiere de 3 sitios de reacción muy específicos, entre los cuales destaca la membrana lipídica cloroplástica, en donde ocurre la activación del ácido linolénico que ya les había mencionado anteriormente,
Y la demás serie de procesos ocurre en el peroxisoma, lo que viene siendo la lipoxidación y la ciclación para, para la generación del ácido 7 isohasmónico. A partir de ahí, bajo condiciones naturales, viene la isomerización de esta molécula para generar los derivados de hasmonatos, entre ellos, pues el metilhasmonato, que esto ya tiene lugar en el citoplasma. Entonces, ¿qué rol juega este regulador de crecimiento? Bueno, existen evidencias de que las plantas tolerantes tienen niveles más altos de estos compuestos ya mencionados. Aquí presentamos dos evidencias, ¿no? Una muestra eh, referente al cultivo del tomate, en donde una variedad es tolerante a la salinidad y la otra no. Pero ¿por qué es tolerante a la salinidad? Bueno, la que es tolerante a la salinidad se identificó que tenía niveles endógenos de más altos de jasmonatos y su precursor ácido 12 oxofitodienoico. Otros investigadores encontraron una proteína conocida como PR10. Esta proteína pues está relacionada con patógenos. Está en el arroz, cuyo ARN mensajero se induce rápidamente en las raíces debido al estrés salino y la sequía mediante la activación de señalización del ácido jasmónico. Bueno, ya ante los efectos de la adición exógena de estas moléculas conocidas como jasmonatos, tienen ciertas reacciones ante procesos fisiológicos de la planta. Entonces, aquí Anderson encontró que determinadas concentraciones de ácido jasmónico aumentaron los niveles de polipéptidos en los callos de soya. Entonces, la adición de una concentración mayor de metilhasmonato en plantas de soya permitió el aumento de la concentración de estas proteínas, especialmente en los tejidos de raíces, tallos y plantas que presentaban heridas. Ahora hablaremos acerca de otro de los principales reguladores de crecimiento, que es el ácido indolacético. Los reguladores de crecimiento se clasifican en dos grandes grupos: los naturales, que son sintetizados internamente por la propia planta, y los sintéticos, que son compuestos artificiales obtenidos por síntesis química. Sin embargo, algunos autores, como Vega, consideran una subclasificación tomando en cuenta el efecto que estos ejercen sobre la planta. De tal modo, tenemos aquellos que son promotores y van a estimular el crecimiento y desarrollo de alguna de las partes vegetativas, como lo son las auxinas, giberelinas, citoquininas y etileno, a diferencia de aquellos que van a retardar o inclusive inhibir el crecimiento de alguna parte vegetal, como el ácido abscísico y las citocininas. Como ya lo vimos, las auxinas son una familia de fitohormonas promotoras que desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las plantas, y entre las que se encuentra como más importante el ácido indolacético. Sin embargo, también se han descubierto otras formas, como lo es el ácido indolbutírico, el ácido diclorofenoxiacético, mejor conocido como 2,4-D, del cual se hablará más adelante, y el ácido naftanelacético, por mencionar algunos. Es importante decir que el ácido indolacético es más conocido y estudiado, puesto que es el que se encuentra en mayor concentración y de forma natural en las plantas, a diferencia de los anteriores, que son sintéticos. Estas auxinas van a ejercer un efecto a nivel celular, como lo es la división y elongación celular, diferenciación celular, el aumento de la producción de proteínas y la disminución de la presión en la pared celular, del cual este punto se hablará a detalle más adelante. Estos efectos se van a ver evidenciados en los efectos a nivel vegetal, con la formación de tallos, la producción de raíces y el aumento de la dominancia apical, es decir, en el crecimiento vertical de la planta. Estas auxinas requieren de un precursor orgánico, que es el triptofano. De tal modo, tenemos que como mínimo hay 3 rutas biosintéticas para la síntesis del ácido indolacético que van a depender de manera directa del triptófano.
de entre las cuales se encuentra la ruta del ácido indolpirúvico, que es la central, la ruta de la triptamina y la ruta de la indolacetaldextrina. Sin embargo, también hay otras rutas que son totalmente independientes del triptófano, es decir, que no requieren de este como un precursor orgánico, como es el caso de la molécula indol 3-acetaldamida. Esta síntesis ocurre principalmente en los meristemos apicales, es decir, en las zonas de crecimiento, pero también se da en los tejidos jóvenes como las hojas y los brotes de la planta. Por su parte, existen factores que regulan los niveles de esta fitohormona, como lo son compuestos que inhiben las enzimas involucradas en su biosíntesis, entre la que se encuentra la quinurenina, que es un inhibidor competitivo del triptófano, frente a la enzima aminotransferasa, que es la que se encuentra perteneciente a la ruta del ácido indolpirúvico. Asimismo, los niveles intracelulares del ácido indolacético se regulan mediante un proceso denominado conjugación, en donde el ácido indolacético se une a otro compuesto orgánico, como lo es aminoácidos, péptidos o azúcares, a manera de que la planta ya no los tiene disponible en su forma libre, hasta que ésta se encuentre sometida a algún tipo de estrés en donde va a disociarlos y los va a dejar disponibles nuevamente, por lo que lo convierte en un proceso reversible. Es importante decir que las plantas son sensibles a las concentraciones de las auxinas. De tal modo podemos ver que si se utiliza altas concentraciones se puede estimular el crecimiento de los brotes apicales, pero se puede inhibir el crecimiento de la raíz. A diferencia si se utilizan bajas concentraciones, se tiene un estímulo de la raíz, pero se va a inhibir completamente los brotes laterales o apicales. Con lo que respecta al transporte de las auxinas, se hicieron experimentos en donde se seccionó una plántula y se tomó la parte del hipocotilo. A este se le colocó un bloque de agar enriquecido con ácido indolacético y marcado con una proteína verde fluorescente en ambos extremos, en donde se evidenció que las auxinas se dirigen en una sola dirección. A este se le denominó transporte basipétalo o transporte polar. Para poder comprobar lo anterior, se giró la sección y se evidenció que efectivamente el transporte quedaba bloqueado. Por lo tanto, las auxinas se van a transportar desde el ápice de la planta hasta la base. La manera en la que van a ir pasando de célula en célula puede ser de dos formas distintas, ya sea el ácido indolacético en su forma disociada o bien en su forma aniónica. Para estos casos, la membrana plasmática tiene incluidas unas proteínas denominadas permeasas, lo que van a permitir el paso de este ácido indolacético. Una vez que se encuentra en el citoplasma, el que va a predominar va a ser en su forma aniónica. Por lo tanto, los que entren en su forma disociada se van a eliminar los protones y estos van a ser bombeados a través de la enzima ATPasa hacia la pared celular. Cuando el ácido indolacético en su forma aniónica se va a ir concentrando, va a ser transportado hacia la base de la célula. De tal forma, aquí van a participar unas proteínas denominadas como PIN. Estas proteínas van a ser las encargadas de exportar este ácido indolacético hacia la siguiente célula. Como lo podemos ver en la imagen, estas proteínas PIN fueron marcadas con proteínas verde fluorescente, en donde se puede ver en estas zonas más marcado por la alta concentración de las proteínas. Cuando la actividad de la ATPasa en bombear estos protones desde el citoplasma hacia la pared celular van a hacer que esta pared celular aumente de acidez, por lo tal va a activar unas proteínas denominadas expansivas que se van a dedicar a romper los enlaces de los polisacáridos que conforman la celulosa de la pared celular. De tal modo, la célula va a tender a aumentar de tamaño. Este ácido indolacético, cuando se encuentra en el citoplasma, va a activar una señalización de varias activaciones de genes. Por lo tanto, va a hacer que estos genes sinteticen diferentes proteínas que van a participar en la degradación del ácido indolacético, como lo es el caso de la ATPasa, que esta ATPasa se va a incrustar en la membrana celular para cumplir su función. Continuando con
otro regulador perteneciente a las auxinas, pero esta sintética, les hablaré de la 2,4-D. Primeramente, cabe hacer mención que es uno de los herbicidas más ampliamente utilizados en el mundo. Esta actúa afectando el crecimiento de las plantas al imitar que es una hormona de crecimiento vegetal, lo que provoca un crecimiento descontrolado y por ende la muerte de las malezas. Es importante tener en cuenta que el uso seguro y adecuado aquí es fundamental para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Es desarrollada por Monsanto. De hecho, fue aplicada en una guerra química que gran parte de las personas suelen conocer como la guerra de Vietnam o el agente naranja. Se puede aplicar para entender la paradoja, el principio de Paracelso, el cual rodea el uso del 2,4-D, que ha pasado de ser la primera auxina sintética promotora del crecimiento vegetal, pasando por ser el herbicida más prolíficamente usado en la agricultura y convertirse en arma química en una guerra, hasta llegar a ser utilizado actualmente como regulador de crecimiento para cultivo de tejidos vegetales, con el fin de obtener principios activos para uso medicinal. Con respecto a las funciones de esta auxina en las plantas, primeramente cabe hacer mención que esta tiene una división y elongación celular, retrasa la abscisión de los órganos vegetales como hojas, flores, frutos, y hay un aumento de la dominancia apical, una producción de diferentes raíces adventicias, además de que inducen la elongación celular por medio del aumento de la plasticidad de la pared celular, provocan el crecimiento del ápice meristemático, los coleóptilos y el tallo, restringen el crecimiento de la raíz principal o pivotante, estimulando la formación de las raíces secundarias y adventicias, promueven la diferenciación vascular, motivan la dominancia apical y además regulan el geotropismo, fototropismo, gravitropismo y tigmotropismo a través de la redistribución lateral de las auxinas. Otra función es que retrasan la abscisión de los órganos vegetales como hojas, flores y frutos, motivan el desarrollo floral y favorecen la regulación del desarrollo del fruto. El mecanismo de acción, al ser esta una auxina de tipo sintética, no es que básicamente tenga una ruta biosintética, sí, sino que este herbicida se acopla a la membrana celular, produce una relajación en ella, a continuación se libera un factor, un citocromo, y se traslada este ácido 2,4-diclorofenoxiacético al núcleo, donde activa la enzima de la transcripción, la ARN polimerasa. Al aumentar en forma desmedida la producción de ARN, se incrementa la división celular. Los meristemos se desarrollan en forma desordenada y los tejidos del tallo proliferan sin control. Esto genera la tendencia general a producir fuentes de consumo de nutrientes. A costa de los tejidos establecidos y productivos, la consecuencia es la muerte de la planta por autoconsumo de nutrientes.
Continuando con esta aplicación del 2,4-D en el cultivo in vitro, el objetivo inicial de esta técnica fue la siembra de fragmentos de plantas en medios de cultivo específicos a los que se adiciona hormonas de crecimiento, como cinetinas y auxinas sintéticas, en este caso el 2,4-D, en pequeñas concentraciones, para inducir la propagación de miles de plantas a partir de esos pequeños fragmentos de tejido vegetal, como se puede observar en estas imágenes. Esto interfiere con el metabolismo de los ácidos nucleicos y es absorbido a través de las raíces, de las hojas, y seguido de ello son translocadas a través del floema y del xilema y acumulados en los meristemos. De esta manera, como se muestra en la imagen a continuación, podemos tomar un meristemo, llevarlo a cultivo in vitro, hay una transferencia a medio de composición diferente y hay una formación de órganos. Si bien es cierto, para formar una nueva planta, una planta hija, existen distintos métodos, pero con la adición del 2,4-D podemos irnos directamente a la formación del callo, como se puede observar en esta imagen del lado izquierdo, la cual el inciso A nos muestra la fase de crecimiento indiferenciado. La imagen con inciso B nos muestra la formación de embriones somáticos, la del inciso C la formación del embrión. De este lado, en el inciso D, podemos apreciar la formación del embrión somático en la fase acorazonada, donde se observan los cotiledones. A continuación, en el inciso E, se identifica el embrión somático en el que se observan los cotiledones y las hojas. Y por último, en el inciso F, se identifica la plántula completa proveniente del embrión somático y se observan hojas y raíz. Siguiendo básicamente este diagrama, este esquema que se muestra. Con respecto a la solubilidad y disponibilidad, la masa molar del 2,4-D es 221.05 gramos por mol. Para convertir la solubilidad en gramos por litro, es necesario aplicar la siguiente fórmula: la solubilidad en gramos por litro entre la masa molar. Por ejemplo, considerando la solubilidad, dentro de estas propiedades nos dice la solubilidad del agua, que es de 900 miligramos por cada litro, esto a condiciones de una temperatura de 25 grados Celsius. Cabe mencionar que el pH también puede influir. Tomando esto como referencia, este valor está en miligramos, por lo tanto tendríamos que tomarlo en gramos. 900 miligramos equivale a 0.900 gramos por litro, por lo que 0.900 gramos entre 221.05 nos da como resultado 4.07 por 10 a la menos 3 milimolar. Y aquí obtenemos la solubilidad y disponibilidad de este regulador de crecimiento. A manera de conclusión, el ácido jasmónico, el ácido indolacético y el 2,4-D son reguladores de crecimiento con diferentes funciones y efectos en las plantas. El ácido jasmónico desempeña un papel clave en la defensa de las plantas. El ácido indolacético es una hormona vegetal esencial para el crecimiento y desarrollo, mientras que el 2,4-D es un herbicida selectivo ampliamente utilizado en la agricultura. Mas, sin embargo, también se utiliza en el cultivo de tejidos vegetales in vitro por sus propiedades de regulación del crecimiento. La función del 2,4-D en el cultivo in vitro es promover la formación de callos
y la diferenciación de tejidos vegetales, lo que permite la regeneración de plantas completas a partir de explantes vegetales.